Bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema hematológico sumamente interesante, moderno, actual y en pleno desarrollo, que tiene importancia para la comprensión de las leucemias agudas. Son las preleucemias o síndromes mielodisplásicos, como también se les ha llamado. Los síndromes mielodisplásicos comprenden una serie de trastornos clonales, es decir, de la célula tronco hematopoyética, que se caracterizan por una producción ineficaz de diferentes células que derivan de la célula progenitora, con una hematopoiesis ineficaz, con producción de precursores comprometidos para la eritropoiesis, la mielopoiesis, la megacariocitopoiesis, y además estos trastornos, que son diversos, heterogéneos, tienen la posibilidad eventual de sufrir una transformación a leucemia aguda. Son múltiples, son trastornos heterogéneos y se caracterizan, a diferencia de otros trastornos, por citopenias, es decir, una disminución en la cantidad de células en la sangre periférica, tanto células rojas, células blancas y plaquetas. Existe anemia macrocítica, anemia con unos glóbulos rojos demasiado grandes, con un diámetro grande en la mayor parte de las veces, y por ello el diagnóstico diferencial incluye otras entidades como las deficiencias de vitamina B12, ácido fólico, en ocasiones algunos tóxicos como el consumo de alcohol y los trastornos tiroideos. La presentación clínica es diversa, pero el síntoma más frecuente es la fatiga. La mayor parte de los pacientes tienen anemia macrocítica. Algunos casos inician así, con anemia, no tienen leucopenia, no tienen trombocitopenia, solamente monocitopenia, pero además de la anemia puede haber infecciones recurrentes o sangrados en algún sitio del organismo, sobre todo en lo que corresponde a las mucosas. Infortunadamente, el diagnóstico puede hacerse porque algunos enfermos tienen blastos, tienen células malignas en la sangre periférica, tienen crecimientos ganglionares o tienen esplenomegalia, crecimiento del vaso y eventualmente del hígado. La evaluación de un síndrome de mielodisplásico comprende varias cosas. La historia clínica completa, debemos tener una biometría que marque la cuenta de reticulocitos, el porcentaje de células rojas jóvenes en la sangre periférica. Ustedes comprenderán que las anemias derivadas de estas entidades tienen hipoproliferación, son anemias de tipo arregenerativo. Y por supuesto, el diagnóstico más exacto, el diagnóstico se efectúa en el aspirado biopsia de médula ósea con tinción de hierro. Esto para ver qué tanto se ha acumulado de hierro en el aspirado y qué tantas células anormales con hierro existen a ese nivel. Se llaman sideroblastos en anillo. Muy importantemente, el análisis citogenético, cromosómico y la citometría de flujo en estas células eritropoyéticas para ver qué son, cómo están marcadas, qué tan maduras o inmaduras son, y algunos estudios complementarios que nos ayudan a comprender la fisiopatología de estos síndromes, como los niveles de eritropoyetina, hierro, ferritina, folatos y vitamina B12. Existe en la médula ósea de estos pacientes algo que se llama disgranulopoiesis, o sea, células blancas anormales con pocos gránulos o sin gránulos, agranulación, con hiposegmentación de sus núcleos, con anomalías en sus núcleos, como la anomalía de Pelger-Huet, y deficiencia en las tinciones específicas, como por ejemplo podría ser la mieloperoxidasa. La diseritropoiesis comprende problemas en los glóbulos rojos y en sus precursores. Aparte de tener un aspecto megaloblástico, pueden tener múltiples núcleos, núcleos fragmentados, acumulación anormal de hierro en estas células, como los sideroblastos, burbujas en el citoplasma, o sea, vacuolación, y también blastos o sideroblastos, que son células anormales con hierro en al menos el 15% de la población de la serie eritroide en este tipo de problemas. También los megacariocitos pueden tener inmadurez, son megacariocitos pequeños con núcleos unilobulados o fragmentados. Esto se denomina dismegacariocitopoiesis. La historia de las leucemias
y de las preleucemias abarca desde los años 40. Inicialmente se denominaron preleucemias en los años 40, después se descubriría la anemia sideroblástica adquirida en los años 50 y finalmente se les ha denominado leucemias de lento crecimiento o preleucemias. Ya para los años 70, en 1976, se reunieron expertos franceses, americanos y británicos e hicieron un grupo cooperativo franco-británico-americano que empezó a denominarlos síndromes mielodisplásicos o síndromes dismielopoyéticos. Ahí surgieron algunas categorías especiales como la anemia refractaria con exceso de blastos y la leucemia mielomonocítica crónica, que son parte de estos síndromes. En 1982 se integraron otras categorías de mielodisplásicos, hubo la noción de cómo se transforma una anemia refractaria simple a una anemia sideroblástica adquirida, a una anemia refractaria con exceso de blastos y finalmente en transformación leucémica. En los años 90, a finales, la Organización Mundial de la Salud hizo todavía más extensa la clasificación y elevó de 5 categorías de mielodisplasias a 10, incluyó a algunos niños y finalmente esto ha evolucionado prácticamente a nivel molecular. La clasificación más útil, la clasificación más reproducible, la más clínica, la que se puede llevar en cualquier hospital sin tanta tecnología, es la clasificación del grupo franco-británico-americano, donde se puede clasificar al microscopio la anemia refractaria simple, la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, la anemia refractaria con exceso de blastos, la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación leucémica y una categoría especial que es la leucemia mielomonocítica crónica. Aquí tenemos algunas de las características de todas estas entidades y vean ustedes, por ejemplo, en la columna, en el porcentaje de blastos en sangre periférica, vean que las anemias refractarias simples, sideroblásticas, no tienen blastos prácticamente en sangre periférica, tienen menos del 5% de blastos en la médula ósea y los conteos de sideroblastos en anillo pues definen a la anemia refractaria con sideroblastos en anillo con más de un 15% de blastos, no tienen monocitosis, tienen menos de 1000 monocitos en sangre periférica y no tienen unas estructuras en el citoplasma de las células blancas, que se llaman cuerpos de Auer. En cambio, las mielodisplasias malignas, como la anemia refractaria con exceso de blastos, aquella en transformación leucémica o la leucemia mielomonocítica crónica, tienen mucho más blastos en médula ósea, 5 a 20, 21 a 30, y no tienen sideroblastos en anillo, y sí tienen en algunas ocasiones, cuerpos de Auer en estas células. Dicho de otra manera, las anemias refractarias con exceso de blastos en transformación leucémica y la mielomonocítica crónica tienen cada vez más blastos en sangre periférica. Es un padecimiento que está haciendo ruido en los Estados Unidos, más de 10,000 casos anuales, 4.1 casos de mielodisplasia y 2.1 casos de leucemia mieloide aguda por 100,000 habitantes. Y claro, es un problema importante de salud pública porque cada vez la población vive más, la esperanza de vida es mayor y estas enfermedades se van a desarrollar después de los 50 años, después de los 60 años y así a continuación cada vez más frecuente y cada vez hay más la exigencia de tratarlos adecuadamente. No son casos que se puedan decir solamente un tratamiento paliativo. Pocos casos, desde luego, antes de los 50 años, a menos de que sean inducidos por quimioterapia. Esto quiere decir que en el tratamiento oncológico de otras entidades podemos, sin querer, inducir la generación de una mielodisplasia. La edad promedio es de 65 años y predomina el sexo masculino. Hay algunos factores predisponentes que juegan algún papel en la herencia, por ejemplo, el síndrome de Down, las neutropenias congénitas, la anemia de Fanconi, son trastornos que predisponen la aparición de estos síndromes incluso en niños. Pero lo más frecuente son el ambiente, los factores adquiridos, la exposición a agentes mutagénicos,
como alquilantes, topoisomerasas, radioactividad, incluso el trasplante de célula progenitora hematopoyética puede eventualmente derivar en un síndrome de este tipo. Y hay algunas entidades que son como un continuum entre estas entidades y otras. Por ejemplo, la anemia plástica, la hemoglobinuria paroxística nocturna son trastornos clonales. Los síndromes mieloproliferativos también se pueden transformar todos estos a un síndrome mielodisplásico. El cuadro clínico, muchos pacientes inicialmente están asintomáticos. Algunos síntomas predominantes son fatiga, mareo, debilidad, febrícula, dolor óseo por la expansión de la médula ósea contra el periósteo y debido a falla en la producción de plaquetas, la sensación de no sentirse bien. Mucho menos frecuente fiebre y pérdida de peso y eventualmente la causa más frecuente de muerte en estos enfermos si no se atienden a tiempo son infecciones devastadoras debido a la presencia de disfunción de los neutrófilos o granulocitopenia grave. Existe en la mayor parte de las veces síndrome anémico con palidez, en una menor proporción de los casos, síndrome anémico, síndrome hemorrágico con equimosis y petequias, crecimientos ganglionares, crecimientos del hígado y vaso, sobre todo en la leucemia mielomonocítica crónica. Puede haber algunas manifestaciones dermatológicas especiales y eventualmente tumores de blastos que se llaman sarcomas mieloides o cloromas. El examen de la médula ósea es esencial. Las médulas, curiosamente, son siempre o casi siempre hipercelulares en contraste con la hematopoiesis ineficaz que estos pacientes tienen. Puede haber cierto grado o no de fibrosis, puede haber sideroblastos. Es de capital importancia, como han visto, contar los blastos y ver las anomalías citogenéticas. El diagnóstico diferencial existe con otras entidades, como la anemia plástica, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, que son un capítulo aparte, como los síndromes mieloproliferativos crónicos, como la mielofibrosis, que produce pancitopenia, como la leucemia mieloide crónica o como las mielodisplasias secundarias a otros procesos como infecciones virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus B19, el virus de la inmunodeficiencia adquirida y algo muy importante, los medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroideos, tan utilizados por muchos colegas médicos o autoprescritos, pueden producir esto. Algunos inmunosupresores, el cloranfenicol, que afortunadamente ya no se utiliza tanto, algunos antivirales, el trimethoprim, la aspirina mexicana, digamos que es la midopirina, que también, por cierto, puede producir agranulocitosis. Entonces, todos estos medicamentos mal prescritos o autoprescritos pueden producir eventualmente una mielodisplasia. El cariotipo es esencial, la citogenética. Hay 3 grupos de pacientes, algunos con un cariotipo normal, algunos otros con anomalías cromosómicas en donde existe un intercambio de genes entre un grupo de cromosomas y otros, son anomalías cromosómicas balanceadas que originan la producción de proteínas especiales, proteínas oncogénicas, proteínas de fusión, y existe un grupo especial con cariotipos muy complejos, con más de 3 anomalías, y este grupo es especialmente malo, tiene un muy mal pronóstico. Muchos de estos casos con anomalías cromosómicas complejas son secundarios a quimioterapia y algunos casos de leucemia aguda mieloblástica de novo pertenecen a esta categoría. Aquí les mostramos el cariotipo y la sobrevida. Hay una correlación. Vean ustedes en las anomalías cromosómicas balanceadas, el primer renglón, por ejemplo 9Q-, 15Q-, son de lecciones del brazo corto de este par de cromosomas. Ven ustedes que la sobrevida promedio en meses es alta. En cambio, cuando existen otras monosomías, la sobrevida es menor. Hay algunos grupos especiales en que la sobrevida disminuye y las anomalías cromosómicas complejas, con más de 3 anomalías en grupos cromosómicos, la sobrevida puede ser muy corta, el pronóstico puede ser muy malo y ahí es donde el tratamiento tiene que ser especial. Hay uno de estos síndromes, se llama el síndrome 5Q-, la delección cromosómica del brazo corto del cromosoma 5. Estos son pacientes mucho más jóvenes, predomina el sexo femenino,
ustedes encuentran que les reportarán este cariotipo 5Q- con la translocación de elección entre las regiones 31 y 33 del brazo corto del cromosoma 5. Las características en la biometría es que hay macrocitosis, hay hiperplasia eritroide en la médula ósea, hay megacariocitos muy pequeños, unilobulados y curiosamente en estos casos hay recuentos plaquetarios normales o altos, a diferencia de otros síndromes mielodisplásicos. El porcentaje de transformación a leucemia aguda mieloblástica es bajo, la sobrevida promedio es mayor a 5 años, es alta, algunos pacientes han vivido 5, 10, 15 años sin problemas. La única característica desfavorable de estos enfermos es que generalmente tienen altos requerimientos transfusionales, vamos a decir 1 a 2 unidades de concentrado eritrocitario cada mes o cada 2 meses. Por lo tanto, son pacientes que requieren agentes quelantes del hierro para estar bien y responden muy bien a agentes, a medicamentos que influyen sobre la vascularidad de la médula ósea, como la talidomida, agentes antiangiogénicos, talidomida, lenalidomida y posiblemente pomalidomida, que es el análogo más frecuente. La duración de la respuesta puede ser mucho mayor a 2 años con cada uno de estos medicamentos. Entonces, el síndrome 5Q- es un síndrome especial que habrá que identificar para darle un tratamiento correcto. Hay otro ejemplo de anomalías citogenéticas balanceadas que originan proteínas de fusión. Son, por ejemplo, lo que existe en el BCR-ABL de la leucemia mieloide crónico o el RAR-alfa en la leucemia promielocítica aguda y otras translocaciones. Ejemplos de anomalías cromosómicas no balanceadas complejos son las que ven ustedes ahí en el segundo renglón. A veces los pacientes tienen 5, 10, 15 anomalías cromosómicas no balanceadas y sabemos de antemano ante la primera médula ósea que tienen un pronóstico bastante desfavorable. Por lo tanto, la evaluación de la médula ósea y de la citogenética es invaluable para definir el pronóstico y la sobrevida promedio y además el riesgo de progresión que estos pacientes pueden tener a leucemia aguda mieloblástica. La citometría de flujo, que se hace pasando a miles de células y marcándolos con anticuerpos monoclonales sobre un detector, nos permite una medición precisa de las células progenitoras que generalmente son CD34 y blásticas. Muy útil este examen en médulas que no son tan celulares. Nos permite distinguir algunas líneas clonales especiales como la hemoglobinura paroxística nocturna. Nos permite distinguir en ocasiones células blásticas, CD34 positivas, CD38 negativas, CD90 positivas. Son poblaciones primitivas que se expresan sobre todo en mielodisplasias de muy alto riesgo. Nos permite ver si tienen receptores a interleucinas, en fin, una serie de características biológicas de las células, cómo se van a comportar incluso ante el tratamiento. La clasificación de la OMS, por ejemplo, es menos clínica, es más de laboratorio, es más de observancia de la médula ósea y podemos decir que hay varios grupos: la anemia refractaria con displasia unilineal, ahí es donde hubiera quedado anteriormente la anemia refractaria simple, o puede ser una leuconeutropenia refractaria o una trombostopenia únicamente refractaria, difícil a veces de distinguir de una púrpura trombostopénica idiopática en el adulto. La anemia sideroblástica adquirida, que está en las dos clasificaciones, la anemia refractaria con exceso de blastos, la anemia refractaria con displasia trilineal, que es muy frecuente, y ahí podemos ver el síndrome mielodisplásico con delección del cromosoma 5Q que acabamos de mencionar, algún grupo de mielodisplasias inclasificables, y esta clasificación tiene el valor de que incorpora a los niños. Antes se creía que las mielodisplasias no ocurrían en niños, desafortunadamente sí ocurren. También existe una clasificación de riesgo internacional que mejora la clasificación pronóstica. Implica el ver el número de citopenias que tiene el paciente en sangre periférica, el cariotipo y el porcentaje de blastos en la médula ósea. Y pueden ustedes ver que hay varios grupos: el grupo de riesgo favorable, bueno, con estas anomalías citogenéticas que ven ustedes, ahí está la delección del 5Q.
la delección del 5Q más otra anomalía y algunas otras anomalías que pueden verse, con una progresión a leucemia aguda promedio de 50 meses y una supervivencia promedio alta. Tenemos otros grupos de riesgo, el intermedio 1, donde hay 2 o más anomalías sin delección del 5Q o 7Q, algunas otras más, con una sobrevida promedio, con una progresión a leucemia aguda promedio en meses de 25 y una sobrevida promedio total de 4. El grupo intermedio 2, que tiene algunas otras anomalías cromosómicas, y el grupo alto, que es al que me quiero referir más, con más de 3 anomalías cromosómicas, que es muy importante porque la progresión, el porcentaje de progresión a leucemia aguda en meses es muy corto y la sobrevida promedio en meses también. Todavía para hacer esto más completo, hubo una revisión en 2012 por el doctor Greenberg, en la que reunieron expertos de todo el mundo y hay una categoría de puntos pronósticos en donde hay el punto 0, que tiene muy buen pronóstico, se asignan varios puntos a este tipo de clasificación y se ve el número de blastos. Por ejemplo, si hay menos de 2% de blastos en la médula ósea, son 0 puntos. Si hay más de 2 o menos de 5% de blastos en la médula ósea, es 1 punto. Y si hay, por ejemplo, más de 10% de blastos en médula ósea, se dan 3 puntos. Y así se va calificando la hemoglobina, como ustedes ven ahí, más de 10, entre 8 y 10 gramos de hemoglobina, menos de 8 gramos de hemoglobina, las plaquetas, más de 100,000, entre 50 y 100,000 o menos de 50,000, los neutrófilos más de 800, menos de 800, y se le va dando un puntaje clínico a estos pacientes y también entonces se tiene un sistema pronóstico internacional en el cual hay bajo riesgo, riesgo intermedio 1, riesgo intermedio 2 y alto riesgo. Con unas sobrevidas que ustedes pueden ver muy diferentes. Es muy diferente tener un bajo riesgo a tener un alto riesgo, donde la sobrevida puede ser de meses. Desde luego, esta sobrevida tiene que ser modificada por el tratamiento. Tenemos aquí algo que también existe en el síndrome Q-, 5Q-, es que algo que identifica mucho al síndrome es la cuenta de plaquetas normal o alta y se puede identificar este síndrome por cariotipo o por otras técnicas de hibridización, como el FISH. La sobrevida ya dijimos que es alta y la progresión a leucemia aguda puede ser muy baja a 5 años. Pero también existe otra categoría de 5Q- asociado a una cantidad mayor de blastos, y esto cambia cuando hay trombocitopenia, cuando hay alguna otra mutación y cuando hay una mutación de un gen, el TP53. El TP53 es un gen que regula, que modula, que interfiere con la generación de células malignas en general, en el genoma humano. Cuando hay una mutación de este gen, los pacientes desarrollan con más facilidad diversas neoplasias hematológicas, y tienen resistencia tumoral multidroga, tienden a ser resistentes a la quimioterapia, o la acción de la quimioterapia no es tan completa o es de corta duración. Está este gen perfectamente estudiado, tiene megabases y 40 genes que codifican todo lo que pasa en estos pacientes, y bueno, pues estos casos tienen neutropenia, trombocitosis, megacariocitos y polobulados. Aquí podemos ver la región, las megabases que están en el cromosoma 5 alteradas, y la mutación TP53 está asociada muchas veces con transformación a leucemia aguda mieloblástica. Es un gen, como dijimos, supresor de tumores. Está presente en todas las mielodisplasias, infortunadamente, pero menos en las de bajo riesgo. Aquí tenemos algunos ejemplos de mielodisplasia, ya en la práctica, ya en el microscopio. Tenemos una anemia refractaria con sideroblastos en anillos. Vean ustedes cómo muchas de estas células rojas, precursoras de los eritrocitos, tienen alrededor del núcleo una gran cantidad de gránulos, son los famosos sideroblastos en anillo.
Este es un cuadro como se vería en la médula ósea, una anemia refractaria simple con diseritropoiesis, con asincronismo de maduración como se ve en las flechas, núcleo citoplasma con núcleos pequeños, fragmentados como se ve en la diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería una anemia refractaria con exceso de blastos. La mayor parte de las células que ven ustedes en la lámina son células de serie mieloide. Son promielocitos, son blastos con nucleolos muy grandes, con cromatina muy abierta, con citoplasma grande, inclusive con muchos gránulos en el citoplasma. Casi todas estas células que se ven en la lámina son blastos. Es un exceso de blastos. Y aquí tenemos un caso en el cual los blastos pues, prácticamente son todos, no hay células normales. Y vean ustedes un blasto que tiene en su interior, en el citoplasma, un cuerpo de Auer, que es como un bastón, que representa pues, una normalidad, una fusión de muchos de estos gránulos citoplasmáticos, enzimáticos. Esto identifica prácticamente una leucemia aguda mieloblástica. Donde ustedes ven cuerpos de Auer, no hay duda, además de que lo van a identificar por otros métodos, no hay duda de que esto es una leucemia aguda mieloblástica. El manejo de los pacientes con síndrome mielodisplásico de riesgo bajo es mejorar su calidad de vida optimizando, disminuyendo las citopenias. Y vean ustedes aquí, puede ser desde observación un tiempo, es válido que el especialista, el hematólogo, observe a su paciente 1 mes, 2 meses para ver cómo se está comportando este paciente, si tiene citopenias graves, si tiene altos requerimientos transfusionales, puede observarlo un tiempo corto, siempre y cuando esté seguro de que es una mielodisplasia de bajo riesgo. Y hay tratamientos para el síndrome anémico con estimulantes de colonias, eritropoyetina y, por ejemplo, un medicamento que se le puede asociar, que puede potencializar la acción de la eritropoyetina, es el factor estimulante de colonias de granulocitos. También antibióticos profilácticos en algunas ocasiones o factor estimulante de granulocitos. Y para la trombocitopenia hay hoy en día algunos medicamentos, eventualmente transfusiones de plaquetas, pero hay estimuladores de receptores de trombopoyetina, medicamentos que hoy existen por vía parenteral e incluso por vía oral, que pueden estimular la producción de plaquetas, pueden mejorar este aspecto. En algunos casos especiales de citopenias, de hipocelularidad de la médula ósea, de mielodisplasias de bajo riesgo con médulas óseas hipocelulares, donde juega un papel la activación de los linfocitos T asesinos, la inmunidad, pues se puede usar agentes inmunomoduladores como los esteroides, la ciclosporina o la globulina antitimocítico. Y claro, los pacientes de riesgo alto se tienen que tratar de manera muy diferente de acuerdo a la edad, y aquí hay una gran cantidad de esquemas de tratamiento similares a los que se pueden administrar en leucemia aguda mieloblástica, en ocasiones citarabina a dosis bajas, agentes hipometilantes como la decitabina, la azacitidina y eventualmente en casos muy seleccionados el trasplante de médula ósea. Aquí viene un concepto importante, la hipometilación del ADN. En muchos de estos casos existen anomalías de la metilación, son frecuentes en las leucemias. La metilación ocurre en unas regiones del ADN que se llaman islas CpG. Se adicionan a grupos metilos en la posición 5 del anillo de citosina del ADN en los dinucleótidos de citosina guanina. Esta metilación produce una transcripción anormal del ADN que produce a su vez inactivación, silenciamiento de genes que son cruciales para el funcionamiento de las células, es decir, para la apoptosis, para la muerte celular, para la generación de genes supresores de tumores. Cuando esto se altera por metilación, la célula se vuelve inmortal y además los genes supresores de tumores se alteran y existen proteínas de fusión anormales que van a jugar un papel en la resistencia tumoral de estos tumores, de estas enfermedades. Hay hipometilación del ADN en diversas enzimas, metiltransferasas del ADN, transferasas de histonas, de acetilasas de histonas. Esto tiene importancia porque los genes están hipometilados en los síndromes mielodisplásicos, algunos específicos como el gene de calcitonina, el inhibidor del ciclo celular P15
que inmortaliza a las células, y el gen supresor de tumores P53. Existe un medicamento, la 5-azacitidina, que mostró que siendo un agente hipometilante podía lograr diferenciación celular, volviendo al genoma, digamos, malo a funcional. Y ven ustedes este estudio del doctor Fenot en París, que muestra cómo la 5-azacitidina en muchos casos es superior a la observación, al tratamiento de sostén en pacientes con síndrome mielodisplásicos. Vean ustedes cómo se obtiene una respuesta completa en el 63% de estos casos, en comparación con la observación de solo un 7%. Muchos casos tuvieron remisión parcial con mejoría hematológica, como ven ustedes ahí, y la administración de 5-azacitidina mejoró, retrasó la producción de leucemias agudas y la sobrevida de los pacientes. Entonces, de ahí se ha probado que la azacitidina como agente hipometilante tiene un gran valor. Existe otro agente hipometilante, la 5-ASA2-deoxicitidina, la decitabina, en síndrome mielodisplásico, y ven ustedes este estudio efectuado en el Hospital Anderson en los Estados Unidos, de 125 casos. Vean ustedes la edad, desde los 39 a los 89 años, y ya están clasificados como síndromes intermedio 1, intermedio 2, riesgo alto, con una tasa de respuesta global no despreciable, podría no haber ninguna respuesta, con remisiones completas y parciales, que van de acuerdo al grado de riesgo. Pero fíjense que aquí, incluso en pacientes de alto riesgo, ocurrieron remisiones, con una sobrevida promedio mucho mayor de la que se esperaba. Este es con este medicamento. Por lo tanto, en las mielodisplasias de alto riesgo se pueden probar varios tratamientos, y les voy a mostrar mejor aquí. Hay un algoritmo que incluso puede predecir la respuesta a eritropoyetina y factor estimulante de colonias de granulocitos en mielodisplasias de bajo riesgo. Vean ustedes que se toman en cuenta parámetros como la eritropoyetina sérica del paciente, la cantidad de transfusiones de concentrados eritrocitarios, y a esto se le da un puntaje. Cuando el puntaje es de más de 1, la respuesta es muy buena. Cuando el puntaje es de menos 1 a 1, la respuesta es intermedia, y cuando el puntaje es de menos de 1, la respuesta es pobre. Con esto se puede predecir cómo le puede ir un paciente con este tratamiento. Existen muchos estudios controlados con agentes hipometilantes de varios grupos. El ASA001, quiero mencionarlo en particular, y el Hospital Anderson, del doctor Fenot y del doctor Kantarjian, en el cual hubo una gran diferencia en la sobrevida promedio en los pacientes tratados con azacitidina y con decitabina, como ven ustedes en la diapositiva. De tal manera que hoy en día el tratamiento va de la siguiente manera. Los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo, con riesgo bajo o intermedio 1, con menos de 10% de blastos en la médula ósea, pueden ser mayores de 60 años o menores de 60 años, y el tratamiento, si son menores de 60 años, relativamente jóvenes, puede ser con ensayos con factor estimulante de granulocitos o de granulocitos y macrófagos, en combinación con eritropoyetina, azacitidina o decitabina, en ensayos clínicos. Y si son mayores de 60 años, es más difícil tratarlos, pero aquí la azacitidina y la decitabina juegan un gran papel, y en pacientes hipocelulares la inmunomodulación con talidomida, lenalidomida o pomalidomida, incluso en el síndrome 5Q-, se puede usar este tipo de manejo. Y los pacientes finalmente con síndromes mielodisplásicos de riesgo muy alto, IPPSS intermedio 2 o alto, con más de 10% de blastos en la médula ósea, que también pueden ser menores de 60 años y mayores de 60 años. Aquí, si son jóvenes, el trasplante de médula ósea de células progenitoras halogénicas juega el papel más importante, el tratamiento tipo leucemia aguda mieloblástica también, y se está incorporando poco a poco tratamientos con azacitidina y decitabina, agentes hipometilantes. Y claro, el peor grupo, aquel paciente con riesgo muy alto y sujetos mayores de 60 años, aquí realmente la azacitidina y la decitabina juegan un papel, y los protocolos experimentales con nuevas drogas. Muchísimas gracias.